No es para mí un honor otra vez estar de nueva cuenta, ver ya caras más que conocidas y también, sobre todo en este año especial que se celebra el 42 aniversario, hablando de un tema yo creo que es de los más primordiales que hay a nivel de iglesia. Muchas veces como cristianos hacemos el énfasis en hacer evangelismo, cosa que está muy bien, en realmente hacer campañas, incluso de apologética. Hubo hace poco un fórum, sobre todo en el ámbito universitario, pero hay un factor fundamental que es ¿qué pasa cuando una persona se convierte, acepta a Cristo como Jesús, como su Señor y Salvador? ¿Qué hay con la iglesia? Y es un aspecto que tristemente está muy olvidado. Muchas veces hacemos las cosas por tradición, sin saber realmente qué es lo que estamos haciendo. Porque cada domingo, por ejemplo, tenemos la Cena del Señor. Porque hay una especie de liturgia que se sigue. Y tristemente son realidades y bendiciones que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo. Hace poco se acaba de publicar un libro que, como ustedes saben, el próximo año se celebran los 500 años desde que Martín Lutero clava las tesis en la iglesia de Wittenberg. Y este libro en inglés, que tristemente todavía no se traduce, se llama El protestantismo y la cultura de la persuasión. Y el libro va acerca de qué hacer, cómo la iglesia se fortaleció y creció, haciendo que las personas abandonaran una fe y abrazaran una nueva iglesia en base a la predicación de la palabra. Y todo va relacionado con los himnos, la lectura, la predicación y la forma de hacer las cosas en la iglesia. Y el día de hoy, agradezco la invitación, me toca realmente hablar sobre un aspecto importante que son los diáconos. Un libro, y otra vez, yo no estoy promocionando, no recibo un duro por esto, que está excelente, si se fijan, no es muy grueso, se llama El Diácono del Nuevo Testamento, la vital importancia de su función de acuerdo a los principios bíblicos, de Alexander Strauch. Este hombre también tiene un libro sobre los ancianos. Y es increíble cómo este hombre va repasando verso tras verso donde se menciona cada vez la palabra diácono. ¿Sí? Y da las perspectivas, y realmente gran parte de mi charla de hoy en la mañana y en la tarde dependen y están basadas en este libro. Honor a quien honor merece, ¿no? Y realmente se lo recomiendo, y vamos a ver unos principios bíblicos acerca de la importancia que tiene este ministerio de misericordia y servicio en la iglesia. ¿Sí? Y la idea es que en la mañana, ahora mismo, vamos a meditar en el texto de Hechos 6. Por la tarde veremos el texto de 1 Timoteo capítulo 3 y responderemos algunas preguntas para que esto realmente sea algo de mayor beneficio para la iglesia. ¿Sí? Esto es palabra de Dios también. Dios no quiere que su iglesia esté en anarquía. Y realmente vamos a ver unas cosas fundamentales acerca de qué hacer en necesidades especiales. Y realmente, así como Pablo, cuando vemos en el libro de Hechos que predica todo el consejo de Dios, todo lo que contiene la Biblia, también es importante que la iglesia aprenda y enseñe esto. Y yo realmente admiro la disposición de esta iglesia en realmente tocar estos temas. Estos temas que son fundamentales y trascendentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se espera que la iglesia tenga más años, mayor vigencia, mayor impacto, y que realmente sea una iglesia que sea ilustrada, que tenga conocimiento. Es fundamental que los miembros de la iglesia sepan qué es lo que creen, sepan qué es lo que se hace, sepan en qué se está gastando el presupuesto, cuál es la misión y visión de la iglesia. No es sabio tener una iglesia que no tenga conocimiento de las cosas. Y lo vemos también a nivel país, ¿no? Mientras los ciudadanos tengan mayor conocimiento de lo que acontece, es mejor. Entonces agradezco esta invitación, y también realmente aplaudo la disposición de la iglesia de ver Alza la voz un poco más, hermano. Sí, me acerco más al micrófono. Que alces la voz. O alce la voz. Muy bien. Quizás sí ya lo tengo más controlado. Gracias por la indicación. Antes de empezar a leer, vamos a orar, pedimos la bendición del Señor y pasamos al texto de Hechos capítulo 6.
Padre, gracias por la bendición que tú nos das de estar en tu casa, delante de tu presencia. Te pido que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Que veamos la realidad de cómo realmente tú en tu voluntad permites que haya diáconos, ancianos en la iglesia y que este ministerio sea para edificación y realmente extensión de tu reino. Padre, tú usas a seres humanos, personas pecadoras, arrepentidas, convertidas, para que realmente tu gloria se vaya expandiendo por toda la tierra. Ayúdanos a ser siervos útiles, personas que realmente busquen tu rostro y que también podamos llevar más hijos a tu gloria. Padre, sé con nosotros en esta mañana y en esta tarde. Te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Esta es la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. 3 puntos principales que iremos viendo, que es prioridades de este tipo de ministerio, la selección que se realiza y el reconocimiento oficial en público de esto, ¿sí? El contexto histórico creo que ya es por todos nosotros conocido. Jesús asciende después de 40 días de haber resucitado entre los muertos. Vemos el milagro de la ascensión del Señor, cómo el Señor sube y está ahora sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. 10 días después es Pentecostés, fecha que se celebró aquí el 16 de mayo. Vemos cómo el Espíritu Santo desciende y realmente se cumple la palabra del Señor de que todas las naciones pueden tener ese conocimiento del Señor. Pedro alza la voz, predica y 3,000 personas son convertidas. Y el número empieza a crecer. Y algo interesante es que el cristianismo es concebido como una comunidad de creyentes y todos tienen todas las cosas en común. Algo curioso es de que en la ley de Moisés se prescribe cómo no puede haber pobres entre el pueblo y cómo las viudas tienen que ser atendidas por la misma congregación de israelitas. ¿Qué pasa? Que ahora esta nueva fe se va expandiendo y ahora se crea el mismo problema, pero las personas tienen que abandonar todos los beneficios que pueden tener al ser judíos. Y aquí nos vamos a enfrentar a un gran problema. La iglesia está creciendo, solamente hay 2 apóstoles. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y vemos aquí las prioridades. Versos 2 y 4, ¿sí? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vemos aquí que hay unas prioridades importantes. La primera prioridad es de que tenemos que ver y conocer que el ministerio principal de los apóstoles era un ministerio en 2 partes. Era el ministerio de la palabra, la predicación del Evangelio por medio de toda la Biblia para convertir almas, presentar a Jesús por medio de la ley, los profetas y los salmos. Texto que aparece también, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, verso 42.
Tienen que perseverar en la palabra. A eso fueron comisionados, para ser ministros y testigos de todo lo que Jesús dijo e hizo. ¿Sí? Ministerio de la palabra y también el ministerio de la oración. Es fundamental ver aquí la relación que se tiene ahora entre los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 12 vemos cómo Abimelech quiere tomar a Sara, la mujer de Abraham. El Señor se le aparece a Abimelech en sueños y le dice a Abimelech: ve con Abraham porque él es profeta y él puede orar por ti. La labor fundamental de los profetas es la oración, la comunicación con Dios. Y aquí seguimos el mismo hilo conductor de que tanto los profetas como ahora los apóstoles tienen que dedicarse a la palabra y a la oración. No es algo completamente nuevo, sino es un ministerio en el cual el Señor los ha comisionado principalmente para que ejerzan esto. ¿Sí? Vemos que también ellos ayudan en el cuidado oficial y responsable por el bienestar físico y espiritual de los creyentes necesitados. Es interesante si comparamos también el verso 12:4. Vemos la necesidad en forma negativa. En el verso 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es una necesidad que se presenta. Y ahora aquí vemos una aplicación práctica pastoral principal. Los ancianos y los pastores no pueden hacer absolutamente todo. Tiene que haber un consenso, tiene que haber una pluralidad. No puede estar el anciano siempre estando visitando, predicando, viendo la necesidad del templo físico, viendo la necesidad de que si hay viudas o si hay pobres en la congregación. Tiene que designar. Y que no es justo para ellos. Si en el sermón de Pedro se habían convertido 3,000 personas, imagínense que solamente 12 estén a cargo de 3,000. Eso se vuelve un caos. Y vemos que esta necesidad negativa después se ve en una necesidad en forma positiva. Verso 4: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa necesidad tampoco se puede dejar de lado. Y aquí es una gran enseñanza para la iglesia el día de hoy. La iglesia tiene que predicar y tiene que ser una iglesia de oración. ¿Y qué es lo que tristemente se ve mucho ahora en día? El comedor social. Todo el ámbito, todo el sentido de ser, de pertenencia de la iglesia, en muchos lugares de España es tener el banco de alimentos. Una cosa que realmente yo admiro que se haga, pero siempre tiene que ir acompañada por la palabra y la oración. Vemos aquí un punto fundamental. Hay prioridades. Y el gobierno de la iglesia tiene que ser en dos ámbitos. Por un lado ancianos y por el otro lado diáconos. Tiene que ser un gobierno muy bien administrado. Un gobierno en dos partes que busquen estas prioridades. Vemos una relación también, por ejemplo, con el profeta Samuel. Vemos el pueblo de Israel como durante los días del juez Samuel se levanta y dice: nosotros queremos rey para ser como las demás naciones. Y Samuel se acongoja y Samuel llora. Pero Samuel dice lo siguiente en su discurso, en 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. A pesar de que Samuel sabía lo que iba a acontecer, Samuel decide seguir orando y seguir predicando y seguir enseñando. Prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que debemos de ver? Por un lado, los ancianos que se dediquen al ministerio de la palabra y la oración. Y por el otro lado, los diáconos que se dediquen a lo que ahora veremos más adelante. Punto 2.
Se ve la necesidad, por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Y el punto 2 es la selección. Lo vemos en los versos 1 y 3. Vemos el problema que acontece, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos aquí un problema que ya hemos mencionado. La iglesia crece de una forma exponencial en base a que ahora está el Espíritu Santo y que realmente levanta a hombres como Pedro que prediquen fielmente todo lo que el Señor les dice. Y ahora hay viudas y pobres en la congregación, personas que realmente no tienen a una pareja que les pueda sostener, que les pueda ayudar económicamente, y por lo tanto vemos aquí una realidad de la iglesia. Nosotros somos hermanos en la fe, somos la familia de Dios, por lo tanto, si hay un miembro en la iglesia que tiene problemas, nosotros debemos de responder como si fuéramos una familia. ¿Sí? Punto principal y fundamental. ¿Y qué se hace en esto? ¿Sí? Y vemos cómo esto realmente es tan fundamental que incluso lo vemos en el comienzo del ministerio del apóstol Pablo. En la epístola de Pablo a los Gálatas, Pablo menciona cómo empieza su ministerio, cómo le dan la diestra en señal de compañerismo, Juan, Pedro y Santiago. ¿Y qué es lo que le piden a Pablo? Pablo es comisionado a ir a los gentiles, por lo tanto vemos que tiene que ser comisionado para predicar el evangelio a lugares más allá de las fronteras del Israel bíblico, ¿sí? ¿Y qué es lo que le piden también? Y esto es increíble, en Gálatas 2:10. Tanto a Pablo y Bernabé les piden, dice así, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo va a fundar iglesias y tiene que establecer no solamente iglesias, sino el gobierno de las iglesias. En dos de sus cartas menciona los requisitos que tienen que tener los obispos o ancianos y los requisitos que tienen que ver los diáconos, y estas cartas se tienen que leer en las otras iglesias. Y es importante cómo los apóstoles ven esta realidad y ven que va a haber más creyentes en la zona de los gentiles, en zonas paganas, y estos creyentes en algún momento también verán la misma necesidad de que habrá viudas y gente pobre. Por lo tanto, es increíble y es maravilloso ver lo que le piden los apóstoles a Pablo, que es exactamente lo mismo. No deben haber pobres en la congregación de Israel. Por lo tanto, este principio se tiene que aplicar a la iglesia, y Pablo, acuérdate de los pobres. Vemos esto principalmente, ¿sí? Y vemos ahora el problema, pero también ahora se propone una solución. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y aquí vemos un principio que vuelve a formar parte de la Reforma Protestante. La iglesia se tiene que posicionar sobre qué personas van a servir en esa misma congregación. Es interesante que de los mismos apóstoles menciona que dentro de la misma congregación tienen que buscar a varones. Principio democrático. Incluso Juan Calvino en una de sus obras menciona cómo la iglesia primitiva, citando a Jerónimo y a los padres de la iglesia, hacía una especie de democracia donde la congregación alzaba la mano y tomaba las decisiones. Realmente vemos que la Reforma Protestante no es algo completamente nuevo y revolucionario, sino es volver a la tradición apostólica. ¿Sí? Y se propone la solución, que la iglesia busque personas, pero que estas personas tengan estas características. ¿Sí? Primero 7, y aquí es donde vemos una discusión interesante entre muchos teólogos. ¿Por qué? Porque 7 es el número perfecto. Es interesante cómo los apóstoles proponen a 7. Había muchísima gente,
Pero es probable que sea, ¿por qué? Porque es el número perfecto. Pero estos hombres tienen que tener los siguientes elementos: varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Vaya responsabilidad. Por lo tanto, tienen que ser personas que tengan que tener algunos años, ¿sí?, asistiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en los años se forja el carácter, ¿sí? Que tengan buen testimonio. Mismos elementos que después va a citar Pablo en su carta a Timoteo: que sean sobrios, ¿sí?, no dos albinos, maridos de una sola mujer. ¿Qué más vemos? Llenos del Espíritu Santo. Es interesante cómo este ministerio tan impactante en la iglesia tiene que tener las mismas características que lo que hemos visto anteriormente con los ancianos y con los apóstoles. Que el Espíritu Santo esté sobre ellos, porque van a tocar fibras muy complicadas en la iglesia. Van a tener que lidiar con el manejo del dinero, van a tener que lidiar con las viudas, van a tener que lidiar con el servicio a la iglesia, y el servicio más visible que puede haber. Ellos son los representantes, van a dar la cara, ¿sí?